Buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a continuar con las diapositivas que empezamos a ver y vamos a hablar concretamente de la liquidez. Bueno, la liquidez es lo más, el dinero, la liquidez está representada por el dinero. Los demás activos tienen cierto grado de liquidez, pero el dinero es, digamos, la parte líquida. Tienen dos dimensiones: el tiempo necesario para convertir el activo en dinero, es decir, cuando vendemos una mercadería, la convertimos en dinero; cuando vendemos un inmueble, la convertimos en dinero; y el grado de seguridad asociado con la razón de conversión o precio asociado al activo, es decir, en cuánto vendemos tal activo, en cuánto vendemos nuestro precio de venta de las mercaderías, o en cuánto vendemos un rodado de la mercadería. Un rodado de nuestra propiedad. Bien, ¿cómo se forma, digamos, de dónde viene el efectivo que recibe toda institución o persona? Pero fundamentalmente vamos a hablar de instituciones o sociedades. Por un lado, el capital que coloca el inversor se convierte, digamos, en un aporte en efectivo. Puede ser, digamos, de otro tipo el aporte, pero vamos a hablar concretamente de la liquidez, del efectivo. Capital de los inversores o de una deuda que le presta una entidad financiera a la empresa. Un préstamo. Inversión o préstamo. ¿Cómo se devuelve ese capital al inversor? Bueno, a través de un dividendo que se le paga por la gestión durante el ejercicio que se hizo. Resulta de haber hecho la gestión del ejercicio, dio un resultado positivo, del cual la asamblea, si es una sociedad anónima, decide pagar un dividendo. Ese dividendo obviamente es dinero en efectivo que va a salir de la empresa, se le va a otorgar al accionista. Y al banco, obviamente, en algún momento le tenemos que devolver el préstamo, le tenemos que devolver intereses y el capital. Bien, ¿de dónde proviene también el efectivo? De ventas de la gestión que hace la empresa con sus ventas, se convierten también en efectivo. Obviamente esas ventas tienen que provenir de clientes satisfechos, fidelizados, rentables. Mientras más ventas tengamos, más va a ser el flujo de efectivo que vamos a tener, evidentemente. ¿Y en qué lo vamos a utilizar? Bueno, obviamente vamos a pagar salario, vamos a pagar gastos, proveedores, servicios, vamos a comprar inmuebles, instalaciones, insumos, equipamientos y tecnología. ¿Cómo planeamos el efectivo? Hay un círculo virtuoso y un círculo vicioso. ¿Qué se debe lograr? Un nivel adecuado de liquidez. Si tenemos demasiado efectivo, evidentemente, vamos a tener costos de tenencia, es decir, la inflación nos lo va a comer. Y entonces no conviene tener demasiado efectivo líquido dentro de la empresa. Pero un adecuado nivel de liquidez, ¿qué nos va a dar? Un buen poder de negociación con nuestros proveedores, porque le vamos a pagar rápidamente, podemos pagarle al contado y obtener un descuento. Planear adecuadamente las inversiones. Cuando uno va a hacer un emprendimiento y tiene el dinero, todo el dinero disponible, es muy factible de que esto se vaya haciendo más rápido y obviamente se eviten costos de otro tipo. Planeamiento del crecimiento y buena imagen con proveedores. Esta empresa paga, tiene liquidez, siempre. Entonces es conocida, es reconocida por los clientes y los proveedores. Obviamente esto va a tener interés de los inversores y también le va a dar una independencia para trabajar tranquila sin depender del banco o depender de alguien que le preste dinero. Todo esto va a ser un nivel adecuado de liquidez, nos va a abundar en incremento de la rentabilidad, aumento del valor de la empresa. Bien, condiciones de financiamiento, ciclo de caja de corto plazo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una farmacia. Esta línea que vemos acá es una línea de tiempo. En este tiempo ocurren hechos. Estos hechos van a estar determinados por: compramos
medicamentos o la mercadería que va a vender la farmacia en este momento. En el momento 2 le debo pagar al proveedor. Y en el momento 3, ¿no es cierto?, vendo el medicamento. ¿Qué pasa desde el momento 0 al momento en que vendo los medicamentos? Bueno, días de existencia que tengo yo de las mercaderías en existencia que tiene la empresa. ¿Y qué pasa de la compra del medicamento hasta que le pago al proveedor? Días que faltan para pagarle al proveedor. Es decir, cuando yo tengo un proveedor que me da facilidad de pago, bueno, yo tengo posibilidades de moverme mejor. Obviamente luego viene el pago, el cobro de la venta que hice a través de, por ejemplo, en este caso, al ser una farmacia, podría ser a través del cobro de la obra social, cuando nos paga la obra social a la farmacia. Y entonces, entre la venta de medicamentos y el cobro, tenías días que faltan para cobrar. Entonces, ¿cuál es la brecha o el ciclo de caja que debemos decidir la financiación? Es este tramo que vemos acá con línea roja. ¿Cómo podemos hacer para eficientizarlo? Bueno, evidentemente, o conseguimos algún apoyo financiero de una entidad financiera de corto plazo, o corremos esta flecha hacia allá, es decir, le hacemos financiar nuestro ciclo de caja a los proveedores, de manera que consigamos mejores negociaciones en cuanto a plazo, y entonces esta línea roja se nos achica. Es decir, que nuestra necesidad de financiamiento va a ser mucho menor. Por ende, lo más conveniente es financiarse con los proveedores, que normalmente no cobran intereses. En cambio, si yo tuviese que ir a una entidad financiera, evidentemente le voy a tener que pagar el capital y los intereses. Bien, proceso de elaboración del presupuesto de efectivo o flujo de caja. La elaboración del presupuesto efectivo implica del desarrollo que implica el presupuesto general. Debemos analizar todos los aspectos operativos que ocurren en la empresa. Ingresos totales, compras de insumos, pago de sueldos, servicios de terceros, bueno, todo lo que digamos, todas las necesidades que tenemos que pagar durante el ciclo, el flujo de caja. Y obviamente también los ingresos contra los egresos. De manera que los ingresos nos equilibren los egresos y no tengamos necesidades de financiamiento. En la medida que la empresa no tenga necesidades de financiamiento, va a funcionar mejor. Pero si tuviese necesidades de financiamiento y esta fuese una empresa equilibrada, una empresa con buen nivel de efectivo, digamos una empresa con buenos valores, como hablamos de los valores en la primera clase, tuviese prestigio, bien, vamos a conseguir, digamos, que los ingresos totales se adecúen a los flujos de pagos, porque de esa manera vamos a tener mejor financiación, supongamos que estamos comprando mercadería, mejor financiación de nuestros proveedores. ¿Qué significa el crédito y la ventaja financiera? Bueno, la solicitud de un crédito bancario implica una necesidad transitoria o permanente de fondos. Obviamente los bancos hoy en día son carísimos, son caros. Por ende, en la medida en que no tengamos que salir a pedir crédito, la cosa va a funcionar mejor que si tenemos que ir a solicitar un financiamiento de una entidad financiera. La tasa es cara. Bueno, ¿cuál es el crédito? El negocio del crédito se basa en la capacidad de disposición del cliente para honrar. Es decir, nosotros si pedimos un crédito tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Porque si vamos a pedir un crédito para no pagarlo o para no poder pagarlo, si el flujo de fondos futuros que yo haga de la solicitud de fondos no me va a permitir pagarlo, y me voy a ver en una situación difícil que ya la vamos a ver al final de esta clase. Cuando una empresa toma un crédito, este debe servirle para crear valor. Es decir, nosotros cuando solicitamos un crédito, aparte de satisfacer la necesidad financiera que tenemos como empresa, debemos usar las ventajas que nos da ese crédito. Es decir, apalancar nuestra inversión. Significa, en Estados Unidos no se habla de crédito, se habla de no tomar crédito, se habla de apalancamiento. Qué apalancada está nuestra entidad. Y significa esto apalancamiento porque el crédito debería apalancar hacia arriba, digamos, hacia mejorar la gestión financiera de la empresa. Es decir, el crédito debe ser usado
para que mejore la situación financiera y económica de la empresa. Con el financiamiento podamos nosotros mejorar nuestra gestión. Bien, política agresiva de financiamiento. Bueno, suponemos, en esta línea verde están los stocks de fondos que tiene la empresa. Y la línea roja implica, perdón, la línea ondulada son las necesidades de flujos que la empresa va teniendo por su actividad. En este caso, ¿no es cierto?, compra insumos, necesita más fondos. Acá en este eje llevamos los pesos y en este eje llevamos el tiempo. Cuando la ondulación es hacia arriba, evidentemente acá estamos comprando, estamos necesitando más fondos. Acá estamos necesitando menos fondos, acá estamos necesitando más fondos, etc. Conclusión. Esta es la línea de flujo real de fondos totales que necesita la empresa. Estos serían los requerimientos temporales de fondos y la línea roja sería el requerimiento de fondos a bancos o préstamos. La política agresiva, ¿por qué decimos política agresiva? Porque vamos a pedir lo mínimo de préstamo de las necesidades que vamos a tener. Por eso es una política agresiva. Vamos a pedir lo mínimo y vamos a utilizar transitoriamente el crédito en cuanto necesitemos. La política conservadora es cuando pedimos el máximo, al revés, es decir, cuando pedimos lo máximo que necesita la empresa. Entonces se nos van a producir baches donde hemos pedido créditos de más en estos baches. Bueno, estos sobrantes de fondos vamos a tener que utilizarlos o colocarlos a plazo fijo, aunque no es conveniente pedir crédito de más. Es decir, una política conservadora de más es una política que no es buena, si bien nos da tranquilidad para operar y conseguir, digamos, niveles de liquidez buenos dentro de la empresa. No es bueno tener hoy más, sobre todo cuando hay mucha inflación, de estar pagando intereses cuando realmente acá no lo necesitamos. ¿Qué aconsejamos las finanzas? Bueno, que no los tengamos inútiles, que por lo menos los pongamos a plazo fijo, pero porque sabemos que la tasa de plazo fijo es mucho menor que la tasa que estamos pagando por este crédito. Entonces, normalmente esta es una política conservadora que no conviene hoy en esta época. La real, digamos, la política que mejor debemos adecuar es la siguiente, sería pedir la mínima cantidad de dinero, es decir, los mínimos donde, digamos, la curva hace la inflexión hacia abajo, y tratar de negociar financiamiento de corto plazo. ¿A través de qué? De pedir un acuerdo en cuenta corriente que nos permita mantenernos, digamos, que nos atiendan en el momento en que realmente los necesitemos. No tengamos que tener dinero ocioso. Es decir, pedimos lo mínimo y en los momentos en que necesitamos más, negociamos con el banco tener un acuerdo en cuenta corriente o un acuerdo en descubierto, girar en descubierto, ¿no es cierto?, por el corto plazo. ¿Qué pasa? Que el descubierto es más caro porque, digamos, la tasa de descubierto es mucho más cara que la tasa de un crédito de largo plazo. Pero ¿qué pasa? Se paga por lo utilizado, no pagamos, acá pagamos por todo el crédito que tomamos, mientras que los créditos de corto plazo, los descubiertos en cuenta corriente, los descubiertos transitorios, que podríamos tener una línea acordada por las dudas que lo necesitemos, solo vamos a pagar una tasa más alta, pero vamos a pagar solo por los fondos que necesitemos. Bien. Decisiones sobre dividendos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que las finanzas tenían necesidades de inversión, necesidades de financiamiento y necesidades de dividendos? ¿Qué son los dividendos? Bueno, es lo que una vez terminada la gestión anual de la empresa, se decide, digamos, pagar un dividendo al accionista. Este accionista tiene que estar conforme, es decir, normalmente el accionista no va por el dividendo, pero evidentemente si se quiere quedar en la empresa, algún dividendo tenemos que pagarle. Entonces, la estabilidad de los dividendos es muy importante para mantener tranquilo al accionista. Puede ocurrir también que si la empresa, digamos, está generando valores, una empresa que tiene prestigio, que tiene posicionamiento, en fin, que tiene una rentabilidad sustentable, bueno, se pueden otorgar dividendo en acciones versus dividendo en efectivo. Evidentemente, el dividendo en acciones va a permitir que la liquidez de la empresa no se modifique, es decir, porque cuando se pagan dividendos, evidentemente de algún lado hay que sacarlo, entonces se lo saca de la caja. En este caso, si pagamos dividendos en acciones, no existiría la necesidad de efectivo para ello.
Podemos también tener otra política de recomprar acciones de la empresa si algunos accionistas están más interesados en mantener la posición, digamos, la voluntad social. Bueno, podríamos recomprar acciones. Relación del dividendo con las necesidades de liquidez de la empresa es lo que hablábamos recién, de que el dividendo evidentemente necesita de efectivo para pagarlo. Y también la empresa todas las empresas tienen una posibilidad de esa ganancia que han obtenido durante el año, dejarla también en reservas, o digamos, someterla a la voluntad de la asamblea de mantenerlas en reserva para futuras necesidades de efectivo. Bueno, porcentaje de las utilidades que se le paga a los accionistas. Este es, digamos, lo que son los dividendos. Política de dividendos, pagar en efectivo, estabilidad de los dividendos, dividendos en acciones también se podrían dar, como dijimos. Objetivo, aumentar al máximo la utilidad del accionista sin desfinanciar la empresa. Este es el objetivo. No vamos a tratemos de que el dividendo no nos desfinancie, es decir, no nos deje sin caja o sin movimiento de efectivo. Valuación que realiza el accionista, el precio de mercado de la acción, dividendos normales. Es decir, cuando en realidad, como yo les decía al principio, el accionista no busca solamente el dividendo, busca más bien que su acción aumente de valor, que el mercado le reconozca que la acción, el valor nominal de la acción, recuerden cuál era. Era el patrimonio neto dividido el número de acciones. Ese era digamos, el precio de la acción. Pero si esta empresa tenía prestigio, posicionamiento, generaba valor, bueno, los inversionistas van a percibir que esa acción no vale, supongamos que sea 100 pesos, sino están dispuestos a pagar más por esa acción. Y obviamente el que tiene la acción no quiere venderla, la va a tratar de retener. Pero el precio de la acción es lo que realmente le interesa al accionista. Bueno, los mercados financieros con motivo de esta famosa pandemia que nos está afectando. La crisis es mundial, es decir, mal de todos, consuelo de tontos, realmente lo que se podría aplicar acá esta frase. En realidad, todos los mercados están complicados, todos los mercados están en baja. Argentina, Estados Unidos, Europa, Asia ya está saliendo, ya se está haciendo algunos negocios, ya hay algunos inversores invirtiendo en el mercado de valores, y los bancos centrales están hoy asumiendo, digamos, la actividad concretamente como de prestadores de última instancia. Es decir, están asumiendo la crisis con todo, ¿a través de qué? De la emisión. Es decir, los bancos están emitiendo dinero en forma muy agresiva. Bueno, ¿cómo se mueven, digamos, en los mercados financieros? Los bancos, tenemos bancos centrales internos y externos, bancos y entidades financieras, fondos de inversión, fideicomiso financiero, bolsas y mercados de valores, ¿no es cierto? Ahí es donde vamos a ir a buscar dinero. Y los externos, bueno, la globalización, hoy, olvidémonos, la Argentina hoy está negociando su deuda externa y está haciendo lo imposible, y muchos se resisten a que la Argentina, digamos, le proponga una baja del capital y de los intereses. Por ende, hoy no tenemos crédito externo. No existen los fondos de inversión externos. Los intermediarios financieros han desaparecido y el escenario mundial está en un rapidísimo cambio. ¿Qué pasa entonces? El administrador financiero debe estar muy atento a todos estos hechos, sin saber qué va a ocurrir, porque tenemos un horizonte tan poco claro, ¿no es cierto? Tenemos una turbulencia tan grande que realmente no tenemos salida, es decir, no se ve la salida todavía, no se ve la salida en los mercados financieros del mundo. Por tanto, bueno, nosotros estamos yendo en esa nave que está en plena turbulencia. La motivación fundamental hoy es sobrevivir.
y ver cómo se sale de esta una vez que termine este tema de la cuarentena. Porque ahí es donde se va a ver la verdadera realidad de cómo están las finanzas, que sabemos que están, digamos, deterioradas al máximo, y el Banco Central es el que está emitiendo fondos y, digamos, tratando de solucionar los problemas de los distintos sectores de la economía, pero realmente eso puede llegar a traer el día de mañana una posible inflación, que hoy no la tenemos, porque si realmente está congelado el precio de los combustibles, está congelado los salarios, están congelados los precios digamos, de la energía. En realidad hay precios máximos en los supermercados. Digamos, la inflación hoy está sostenida, pero no sabemos una vez que salga, se termine esto, qué va a ocurrir con el tema de la inflación. Por tanto, hoy la política es sobrevivir, vivir el día a día. Bien, ¿qué ocurre con este tema? Bueno, ¿qué grado de gravedad nos puede traer a una empresa la iliquidez? ¿Cuáles son los factores claves a tener en cuenta? Tiempo transcurrido de la liquidez. Y liquidez transitoria, es decir, que es un problema de corto plazo. Se nos ha ido un comprador importante de nuestros productos, lo tendríamos que reemplazar y tenemos mercado para poder hacerlo. O es crónica, dependemos quizás de un solo comprador y ese comprador está, digamos, comprando mucho menos, y entonces puede llegar a ser crónica. Capacidad de generar disponibilidades en la empresa en la negociación con proveedores, obviamente, obtener financiación de compras, los insumos que vamos a incurrir para poder seguir gestionando la empresa, necesitamos que nuestros proveedores nos den crédito. Disminuir costos al máximo, cobrar los créditos que le hemos otorgado a nuestros clientes, es decir, que todos los clientes que nosotros habíamos financiado, es decir, le habíamos dado alguna financiación, tratar de cobrarla. Y todo esto, digamos, estaría también sincronizando alguna gestión de vender algunos activos que no estemos utilizando, activos fijos que no estemos, no operativos, que no lo estemos utilizando, bueno, y venderlos para generar efectivo, pero no afectar la gestión. Es decir, no vamos a vender una máquina que tengamos muy importante que está hoy generando nuestros productos. Este es el corto plazo. Y en los de largo plazo, buscar la salida a través de una alianza estratégica con alguna otra empresa, asociarnos y ver cómo se va a mover el mercado de capitales. Hoy está cerrado, hoy no existe. O sea que hoy, por ahora, no existe el largo plazo para poder obtener liquidez o financiamiento. Bien, entonces, tenemos, ¿cómo planeamos el efectivo? Si el diagnóstico es un nivel inadecuado de efectivo, este nivel inadecuado nos puede traer, digamos, distintos estados. Un estado curable, un estado crítico o un estado grave. ¿Cuándo es curable esto? Cuando, digamos, tenemos un nivel inadecuado de efectivo. Cuando tenemos saldos transitorios descubiertos en bancos que no están siendo cumplidos en su debido tiempo cuando nos lo está pidiendo el banco. Y hay que tener cuidado porque por ahí el banco dice no va más y empieza a rechazarnos cheques. Entonces, pero no hemos llegado a esa situación, por eso es curable, digamos. Atraso razonable en algún pago a proveedores, es decir, le estamos atrasando los pagos sin que ellos lo hayan otorgado. Nosotros le estamos atrasando un poco los pagos, pero realmente todavía ese acreedor nos cree, es decir, sigue siendo, como les digo, curable. Y la capacidad tenemos una capacidad de pago con atrasos razonable por algunas inversiones que hemos hecho, quizás. Y esto también es recontracurable, es decir, porque hoy se nos ocurrió hacer una inversión, realmente hemos dejado de pagar, pero esa inversión nos va a generar para el futuro mejores ingresos, bueno, es totalmente curable. Un estado crítico, cuando hay un aumento desmedido en costos e intereses, digamos, por la mora de nuestros no pagos. Pérdida de confianza de la entidad prestamista, ahí estamos en una situación difícil, estado crítico. Y pérdida de confiabilidad de proveedores.
ya estamos en una situación muy difícil. Y estado grave, falta de interés de inversores, utilidad negativa crónica, pérdida de independencia, dependemos totalmente de los proveedores, dependemos totalmente de los que nos han otorgado los créditos. Tenemos una situación, estado de quiebra o pérdida de valor de la empresa. Estamos en una situación muy grave. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cuáles serían los tratamientos para estas situaciones? Tratamiento curable, presentar un plan adecuado al banco. Es decir, presentarle un plan donde nosotros propongamos un alargamiento de plazos, quizás, o proponerle la negociación de una tasa de interés más baja, aunque realmente ocurre lo contrario, cuando uno no paga, realmente después el banco le aumenta más la tasa. Pero realmente, si uno presenta un plan, puede ser atendido por el banco. Buena relación interpersonal con el banquero, siempre hay que tener buena relación con el banquero. Cuando uno necesita mucho crédito, siempre hay que tener un banquero amigo o un oficial de crédito que nos conozca totalmente, que conozca nuestras necesidades. Negociación con proveedores, buena relación interpersonal con proveedores también, tener amigos de proveedores. Y, obviamente, negociación. Cuando el estado es crítico, fuerte renegociación de deudas. Acá hay que renegociar una deuda. Plan de encuadramiento. Un plan de encuadramiento es decirle, bueno, digamos, descubrirle la empresa a nuestro acreedor y decirle, nosotros estamos en esta situación, y mostrar, digamos, las posibilidades que tenemos de pagarle. Compromiso hacia la mejora inmediata en el corto plazo, buscar alianza estratégica con inversores o colegas, búsqueda de soluciones de negociación de intereses, refinanciación ventajosa, que es bastante difícil en un estado crítico. Bueno, estado crítico, cuando ya estamos en una situación muy crítica, venta de activos, mediación extrajudicial, venta parcial o total del paquete accionario, una parte del paquete accionario, concurso de acreedores, quiebra. Bueno, ¿cuál es la información mínima que deben presentar las empresas a una entidad financiera para obtener un crédito? Datos completos de la sociedad, solicitud de apertura de cuenta. Bueno, esto normalmente es un formulario que la mayoría de ustedes en alguna oportunidad, aunque ustedes sean ingenieros agrónomos o que estén dedicados a otra cosa, normalmente lo saben, digamos. De todas maneras, acá está el detalle de lo que se necesita para pedir un crédito. Bien, ¿cuáles serían los mercados con los que cuenta la posibilidad de que la empresa obtenga fondos? Bancarios y el mercado de capital. El mercado bancario, la banca internacional, la bolsa de valores. En los mercados internacionales existe una gran variedad de papeles de deuda de empresas. Hoy está dificilísimo. Es decir, hoy no existe el crédito a empresas a nivel internacional. En su momento existía perfectamente, una empresa podía pedir un crédito a un banco extranjero directamente en dólares, obviamente siempre avalado por el gobierno, es decir, avalado por el Ministerio de Economía de la provincia y la nación, y obtenía fondos. Eso hoy no existe, hoy está totalmente trabado porque con esta pandemia no existe mercado de capitales ni bolsa de valores. Banca Nacional, préstamos tradicionales, siguen habiendo algunos préstamos para el consumo, líneas especiales para algunas empresas. Normalmente esto, acuérdense, hoy lo está afrontando toda la emisión de parte del Banco Central, y a través de la ANSES se han dado muchos créditos para pagar los sueldos, para pagar situaciones de aquellos monotributistas que no tienen ingresos. También se les ha dado un crédito a tasas muy razonables, o a tasa cero algunos. Y siempre, en su momento, cuando la situación era normal, siempre tenía que haber una calificación del riesgo crediticio. Bien, las finanzas y el rol de los supuestos de la teoría. Mercados de capitales eficientes. Bueno, esto ya estamos hablando cuando salgamos de la pandemia, porque hoy no se puede hablar de esto realmente, porque hablar de esto, un libro de finanzas hoy está escondido en la biblioteca. Pero ¿qué dice el libro de finanzas? Mercado de capitales eficientes. ¿Realmente son eficientes al 100% cuando funcionan los mercados? Si no lo son en todo momento, esto invalida conclusiones de la teoría financiera. Es decir, los mercados de capitales, ¿cómo se mueven? A través de la oferta y la demanda de papeles de negocios, acciones,
obligaciones negociables, bonos. Supongamos que una acción está sobrevalorada por el mercado. Esto es posible por un tiempo. Es decir, supongamos, insisto, en una situación normal, no en la que estamos viviendo en este momento, pero de esto se termina. Es decir, en algún momento va a terminar esto y esto va a seguir. Es decir, siempre va a haber un mercado de capitales, va a haber dinero que alguien ofrece y dinero que alguien necesita. Por tanto, siempre va a haber una transacción financiera. Esa transacción financiera va a estar, digamos, en los mercados internacionales o en el mercado interno. Ahora estamos hablando de los mercados de capitales eficientes. Entonces, cuando, por ejemplo, una acción se sobrevalúa, es decir, que hay muchos inversores interesados en esa acción y el precio ha crecido muy fuerte, siempre opera un arbitraje. Un arbitraje significa que en algún momento se conoce la necesidad de, hay demasiada demanda sobre una acción. Bueno, esta acción, de alguna manera, el arbitraje permite que la oferta suba, de alguna manera, y nivele el precio de esa acción. La prueba decisiva es que la información del mercado operará y los inversores pagarán los precios justos. Quizás estén sobrevaluando esa acción por alguna razón, por algún comentario, por alguna cuestión transitoria y la acción se sobrevaluó. Pero el arbitraje inmediatamente va a hacer que se pague precio justo por esa acción. Bien, el sistema financiero interno, ¿qué ocurre? No hay sociedad que pueda desarrollarse sin un sistema financiero. Hoy todo lo que se trate de dinero pasa por el sistema financiero. Bueno, ¿cuáles son las categorías de entidades financieras que conocemos? Bancos comerciales, bancos de inversión, bancos cooperativos, bancos hipotecarios y algunas compañías financieras que quedan pocas. Han desaparecido muchas de ellas. Los bancos comerciales son, bueno, todos los bancos que conocemos que normalmente hoy venían ya mal en el sentido, venían mal, digamos, aportando su gestión a la economía, en que realmente lo único que estaban haciendo, estaban dando préstamos de consumo, tarjetas de crédito, préstamos de consumo. Bancos de inversión hay pocos, está el BICE, también hay una entidad acá en Mendoza, que es el Fondo de Transformación y Crecimiento, que daba créditos para inversión. Están los bancos cooperativos, donde realmente los clientes son parte de los propietarios del banco, pero son a la vez clientes y propietarios, o sea que no existen muchos de ellos. Hay uno importante que es el Credit Coop, que es un banco cooperativo. Los bancos hipotecarios, hoy hay cero crédito hipotecario realmente. No existe crédito hipotecario porque el crédito hipotecario es a 30 años. ¿Y de qué se nutren los bancos? Se nutren de los depósitos. Y los depósitos son a 30 días o son a la vista. Es decir, hoy tenemos depósito en cuenta corriente, en caja de ahorro, que en cualquier momento el que lo ha depositado lo saca. Entonces el banco queda totalmente descalzado. Por ende, muy poco crédito hipotecario. Y las compañías financieras que se mueven con lo que deja el mercado realmente de entidades financieras, de bancos, lo que deja, digamos, es como cuando los tiburones se comen otro pez, quedan algunas sobras, vienen los peces chiquitos y comen esas sobritas, eso es lo que toman las compañías financieras, aunque hay algunas que son importantes. Bien. Vamos a hablar un poquito de la Carta Orgánica del Banco Central, de la Ley 24144. ¿De qué habla la Carta Orgánica del Banco Central? Bueno, el Banco Central es el prestamista de última instancia, es decir, si un banco no puede resolver su problema de liquidez, es decir, que sus depósitos no le alcanzan, es decir, su liquidez no le alcanza a pagar a sus depositantes porque tiene la cartera de crédito a más largo plazo que los depositantes y los depositantes le están solicitando los fondos, evidentemente el Banco Central va a acudir hasta un punto determinado en que prestamista de última instancia le va a seguir dar préstamos para que le pague a sus inversores. Bueno, ¿de qué habla la Carta Orgánica? Naturaleza y objeto del Banco Central. El capítulo 2, capital, cómo está formado el directorio. Normalmente se dice que es una entidad autárquica, entre comillas, porque realmente hoy tenía mucha influencia el Ministerio de Economía sobre el Banco Central. Es más, la política monetaria
la fija el Banco Central, dicen, pero realmente está muy influenciada por los ministerios del Poder Ejecutivo, realmente. Administración general del crédito bancario, operaciones del banco, las operaciones que pueden realizar en el capítulo 5, que puede dar redescuento a los bancos en situaciones transitorias de liquidez o situaciones de liquidez crónicas, también les puede dar dinero, pero hasta un cierto nivel del patrimonio de esos bancos. Efectivos mínimos, fija el efectivo mínimo. Vieron que ahora ha habido una norma hace poquito, la semana pasada, esta semana, a principio de esta semana, fue que bajaron el encaje. ¿Qué significa bajar el encaje? Quedó en 28%. Los bancos, como ustedes vieron, se recuerdan que lo vimos en el balance del banco, había una parte del activo de corto plazo de los bancos que no lo pueden prestar, es decir, este es el encaje bancario, es lo que tienen que tener en efectivo los bancos por cualquier situación de iliquidez que ocurra. Bueno, el Banco Central es el que fija el efectivo mínimo que deben tener los bancos. El capítulo 7 habla del régimen de cambios, de todo el tema de los dólares, la cotización del dólar, la cotización oficial la fija el Banco Central y la va moviendo. Las devaluaciones las produce el Banco Central por, evidentemente, influencia de la política económica general que existe en el país o por influencia directa del Ministerio de Economía o por lobbies de grandes empresas o por situación general del mercado. El capítulo 8 habla de la emisión de moneda y reservas en oro y divisas. El capítulo 9 cuentas, estados contables, cómo deben estar los estados contables de tanto del Banco Central como de los bancos. El 10, las utilidades. El 11, la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, que es, digamos, el Banco Central es el superintendente general de todos los bancos y realmente, normalmente hace una inspección anual a cada uno de los bancos, digamos, analizándole todas las cuentas que tiene que tienen los bancos. Esto en su momento tuvo mucha importancia, la superintendencia de entidades financieras, y de ahí también se da la autorización para una nueva entidad financiera, para operar una nueva entidad financiera, la de ahí, y también la quita, la autorización a funcionar. Y después la jurisdicción, que es todo el país. ¿Cuáles son las funciones? Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero, actuar como agente financiero del Estado, es decir, todos los dineros que vengan, digamos, que se consigan a través de un bono que emite el país, evidentemente esos fondos van a ir al Banco Central. Y de ahí se van a repartir o se van a llevar hacia los distintos bancos para que se provea de fondos a todo el mercado. Concentrar y administrar las reservas de oro, divisas y otros activos externos. Esto lo hace el Banco Central. Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales. Poco hacen esto, porque en realidad nunca hubo buen mercado de capitales en la Argentina. La bolsa es muy chiquita, los negocios que se realizan en las bolsas y mercados de capitales son muy chicos. En Mendoza les diría que casi no existe. Lo único que se ha hecho en el último tiempo, antes de todo este lío, la pandemia, era la negociación de cheques directamente en la bolsa. Es decir, uno llevaba un cheque y lo negociaba en bolsa. Y en vez de, digamos, un cheque a fecha, conseguía un inversor la bolsa le entregaba el cheque, lo compraba y el inversor le daba el dinero y cuando vencía el cheque la empresa lo pagaba. Y andaba bastante bien ese mercado, anduvo bastante bien y era un buen método de financiamiento, pero hoy no existe. Ejecutar la política cambiaria en un todo acuerdo con la legislación y las sanciones que haga el Congreso de la Nación. Bueno, leyes especiales que regulan la actividad financiera. Hay la 25246, que es el control y prevención del lavado de dinero. Tipifica el lavado de dinero dentro del Código Penal. Crea la Unidad de Información Financiera, la famosa UIF. Unidad de Información Financiera. Establece los sujetos obligados a informar a la UIF todas sus operaciones y establece un régimen penal administrativo donde se sanciona a aquellos que infringen la ley. Ya vamos a ver. Definición del lavado de dinero. ¿Qué significa esto? Es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo, caso de venta de droga, se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Esto es lavado de dinero, lo que dicen el famoso lavarropa. Su objetivo final consiste en la simulación de licitud de activos, originados en un ilícito bajo cualquier tipo de modalidad o actividad. Entonces hoy están muy controlados los bancos en este tema del lavado de dinero. Cuando uno va a hacer un depósito grande a un banco, le preguntan, más que si le van a dar un crédito, le preguntan el origen de los fondos, la facturación, le piden a veces de cómo consiguió o por qué esa empresa cobró esos fondos y cuál realmente fue la operación que transó para generar esos fondos. Entonces, esta ley es muy rigurosa que está funcionando en la UIF. Operaciones ilícitas, bueno, ¿cuáles son? Las del terrorismo, narcotráfico, secuestros extorsivos, corrupción, evasión impositiva, cualquier otra acción delictiva. Es decir, convertir todo aquello que dicen el dinero negro, tratar de blanquearlo depositándolo en una cuenta. Bueno, no es tan fácil, no es para nada fácil por esto, digamos, de la UIF. Tiene que pasar por 27 controles, digamos, como para poder, digamos, blanquearse ese dinero. Han habido en algún momento el blanqueo que se ha llamado, es decir, cuando las empresas normalmente, ¿cuál es la principal evasión que hacen? Y bueno, hacen una venta que no la facturan y ese dinero que generan lo mandan al exterior de alguna manera. Obviamente es difícil, pero lo hacen. Entonces vienen los blanqueos, famosos blanqueos, que permiten que esos dineros que están fuera del circuito se integren al circuito. Y bueno, y se permite de vez en cuando. Esto ocurre y no muchas veces tiene éxito los blanqueos que han habido. Y los que han blanqueado a veces después ahora están en dificultades porque tienen que justificar por qué blanquearon. Bueno, otras leyes complementarias al financiamiento de pymes, empresas de pequeñas y medianas empresas, tenemos la ley de fideicomisos, la 24441, contratos de leasing, que es un fideicomiso. Bueno, ya lo vamos a ver. Yo acá les voy a dejar las filminas, en las filminas que continúan, está bien detallado qué es un fideicomiso, cómo se administran los fideicomisos, y realmente es una muy buena herramienta que se ha generado hace muy poco a través de la 24441. Los fideicomisos y sobre todo los fideicomisos financieros que hacen, por ejemplo, para hacer un edificio, un fideicomiso muy interesante, es una figura muy interesante que ya la van a ver ustedes en las filminas siguientes, pero se las voy a dejar para que ustedes la lean y al final digamos, de nuestra maestría, de esta maestría, de nuestra materia, de, digamos, gerenciamiento financiero, va a haber una mesa redonda donde van a participar, digamos, especialistas del mercado en esto, en fideicomiso, en leasing, en sociedades de garantías recíprocas, contratos de leasing. Ya, ustedes saben lo que es un leasing, es digamos, es una compra en cuotas con, digamos, un alquiler con opción a compra. La cuota que se paga se considera como si fuese un alquiler, por tanto es muy conveniente impositivamente porque eso se puede deducir del impuesto a la ganancia y al final, en la última cuota, el bien pasa a propiedad de la empresa. También eso lo vamos a ver. Pequeña y mediana empresa, la 24467, que crea las sociedades de garantías recíprocas, empresas fundamentales en el mundo que hace, digamos, poco tiempo, no más de 8 años, yo fui director de una de ellas, cuyo aval, SGR, son, digamos, entidades que otorgan avales, no otorgan crédito, otorgan avales a empresas para que con este aval ellos puedan ir a algún banco, a una entidad financiera, a solicitar un crédito. Si ellos no pagan el crédito, la sociedad de garantías recíprocas tiene que hacer, digamos, el pago de ese crédito, es decir, está totalmente garantizado por la sociedad de garantías recíprocas, pero después obviamente lo ejecuta al que ha solicitado el aval, porque también tiene que dejar una contragarantía en la sociedad de garantía recíproca. Muy interesante esta empresa nueva que ha salido, que ha surgido hace poco y todavía quizás no se conoce mucho. Todavía hay pocas empresas que recurren a ello, aunque
Bueno, yo fui director también de Cuyo Aval Sociedad de Garantías Recíprocas, que es una sociedad mixta entre el Estado y particulares, empresas o inversores particulares. Bueno, como les dije, acá van a encontrar, digamos, todo lo que es el fideicomiso, pero se los voy a dejar para que ustedes lo lean, tranquilo. Está la mayoría de, digamos, de las características que tiene el fideicomiso y va a ser complementado, como les digo, por un especialista que vamos a hacer una mesa redonda en la última clase de nuestra materia, donde realmente van a participar personas del mercado, que están hoy actuando en el mercado, gerentes o directores de empresas ¿qué existe hoy en el mercado? Hoy tenemos el fideicomiso Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, una sociedad anónima de fideicomisos, armadora de fideicomisos. ¿Qué otra empresa existe? El Fondo de Transformación y Crecimiento, que es un fondo especial que se formó, fui el primer director ejecutivo también del Fondo de Transformación y Crecimiento, que se, digamos, constituyó con digamos, fondos que la provincia le ganó un juicio a la nación por regalías petroleras mal pagadas, y en el año 96 se cobraron 600 millones de dólares, y eso, en vez de ir al presupuesto general de la provincia, se armó un fondo para financiar proyectos de inversión, y todavía existe, gracias a Dios. Es decir, es una sociedad, digamos, es una entidad, digamos, público-privada, más bien pública, más pública que privada, que otorga financiamientos especiales, y todavía existe. Es decir, desde el 96 a la fecha todavía existe, quiere decir que estuvo bien creada. Bueno, y después, en algún momento, bueno, esos fondos fueron, digamos, al desarrollo general de la economía, se financian proyectos públicos y proyectos privados, y obviamente si son proyectos privados es un crédito, como un crédito que se otorga, y el privado le tiene que devolver el dinero más una tasa de interés razonable, y el público también se otorgan préstamos para hacer, digamos, obras públicas. Hoy está bastante acotado esto, y el Estado tiene que prever en el presupuesto de los distintos ejercicios anuales el pago de la deuda que tiene que hacer al Fondo de Transformación y Crecimiento. Bueno, también está Cuyo Aval, Sociedad de Garantías Recíprocas, una sociedad muy bien gerenciada hoy, donde realmente está produciendo, como les decía yo, la última operación muy interesante que se ha hecho antes de la pandemia bendita esta, era la negociación de cheques propios. Ustedes emitían un cheque personal a fecha, y ese cheque lo avalaba la Sociedad de Garantía Recíproca. El cheque avalado iba a la Bolsa de Comercio y un inversor lo compraba en la Bolsa de Comercio. Por supuesto, tenía que tener abierta una cuenta en la Caja de Valores, que está dentro de la Bolsa de Comercio de Mendoza, y los inversores, digamos, acá se evita la intermediación financiera, porque el banco es una entidad que realmente muy necesaria, como lo he dicho recién, hace un rato que dijimos que no hay economía que no funcione a través de un sistema financiero. Pero claro, el banco tiene un costo de agencia muy alto, es decir, la intermediación del dinero es muy fuerte y ganan mucho dinero. Es decir, la tasa pasiva es la que le pagan al inversor y la tasa activa es la que le cobran al que toma crédito. Bueno, acá se evita esa intermediación del banco. No tiene que ir, no va el cliente a hacer un plazo fijo y después el plazo fijo va y presta dinero. Directamente el inversor, digamos, cuando negocia un cheque de terceros o propio a fecha, directamente compra el cheque y le entrega el dinero digamos, a la persona, al dueño del cheque. Luego, cuando vence, lo tiene que pagar, por supuesto. Y si no, lo paga la Sociedad de Garantía Recíproca y después, obviamente, ejecuta al firmante del cheque. Bueno, sigo acá con el tema de fideicomiso financiero, que está bien detallado. ¿Qué es el contrato de leasing? Bueno, todo lo que significa el contrato de leasing. Y después, por último, como les digo, está lo de las sociedades de garantías recíprocas. Con esto termino.